Muy bien, chicos, vamos a dejar la conferencia. Si gustan tomar asiento, adelante, Meme. Gracias por tu tiempo. Y bueno, pues ya les comentaba aquí a los compañeros que este 19 de febrero vas a estar en este inmueble con tu faceta solista, con tu disco. ¿Qué nos puedes platicar sobre este evento que vamos a ver aquí, este concierto? Hola, muy buenas tardes ya a todos. Gracias por darse la vuelta. Pensé que era para unos amigos y mucha gente. Así que gracias, estoy realmente sorprendido y emocionado. Pues, para los que saben, para los que no, yo este año el año pasado publiqué un álbum solitario, se llama La Montaña Perdida. Desde principios de año, a partir del Vive Latino, tuve algunas presentaciones en algunos festivales, pero realmente fue hasta casi finales del año pasado donde ya con todo el contenido del álbum, pues no tuve todavía la oportunidad de presentarlo, y es por eso que ahora el próximo 19 será aquí el lugar donde comenzaré a tocar el álbum completo, con un show alrededor montado y con algunas ideas que he venido desarrollando también visuales, corporales, y estamos en ese proceso con un lindo equipo de colaboradores y creativos que están ahí ayudando, y ha sido un proceso entretenido. Entonces me siento muy honrado de haber conseguido en este momento la posibilidad de publicar este álbum. Estas canciones fueron las que me invitaron a dar este paso, y que gracias a ellas pues, estoy teniendo estas experiencias, como la de este momento que sigo sorprendido y emocionado, y ya con nada, unas semanas para el show, y es una oportunidad también de crear algo, ¿no? De crear una expresión diferente, y yo ir descubriendo, como lo he ido haciendo a través de las presentaciones, qué es estar sin mis compañeros del grupo en un escenario, y a la vez con otros compañeros músicos, con un público que se ha acercado de manera muy cariñosa y que he apreciado cada presentación. Han sido muy diferentes entre ellas, y pues eso, básicamente poder estar aquí y anunciarles que pues estoy en ese camino. Muy bien, pues gracias por esta introducción. Vamos a arrancar las preguntas. Les recuerdo a los compañeros en los costados están los micrófonos, y arrancamos de tu lado derecho, por favor. Hola, buenas tardes, Rafael Carrillo de Chiquito Radio. Antes que nada, muchas felicidades por tu etapa de solista, y me gustaría preguntarte qué es lo que más disfrutas tú al estar en el escenario ya, independientemente como solista. Pues mira, yo después de tantos años en un escenario, en el formato en el que lo he practicado dentro del grupo de Café Tacuba, pues he aprendido a estar ahí en ese lugar, en esa zona, ¿no? Entender cuál es mi papel, qué es lo que me toca hacer, y que también puedo ir aprendiendo y descubriendo. He descubierto algunas cosas en los últimos años, de cómo tal vez poder disfrutar o tener más presencia durante los shows, porque luego uno hace un proceso para construir algo y llegas y ese es el show, y resulta que en el show algo no salió tan bien, y poder habernos generado, pero estoy hablando por mí, una especie de frustración, y la realidad es que si no disfruto el momento se me va, ¿no? Y entonces estoy tratando de aprovechar los momentos escénicos para disfrutar todo lo que ocurre, y en ese sentido ahora de igual manera me he aproximado a salir y llevar un show no desde una tarima con un teclado, con un piano enfrente, sino frente al público, una audiencia cantando, y ver cómo reacciono ante eso. Entonces ha sido un proceso de descubrimiento, de construcción o de reconstrucción, y paralela a lo que he aprendido, pero que disfruto mucho, porque hasta ahora la gente, el público, la audiencia me ha sostenido en esos momentos. Y la música, las canciones, yo fundamentado en la composición, en las ideas, en el grupo, en la banda que me acompaña, sé que va a estar bien todo, ¿no? Aunque esté muy nervioso, pero al final, cuando empiezo el escenario, como que todo se relaja, todo fluye, el público me hace sentir como en casa. Hasta ahora ha sido así la experiencia, y eso es lo que estoy tratando de averiguar qué más puede pasar. Gracias a ti. Hola, acá a tu izquierda. Hola, me gusta saludarte, Chucho Pepe para Colón de 60.
En esta montaña encendida, es el ascender para acariciar un fuego nuevo, es incineración donde la materia se vuelve etérea. El meme toma forma para crear más allá de una montaña roja un camino multicolor para que esa montaña se vuelva el paraíso. ¿Podría decirte, señala el inciso sí o no? Sí. Podría extenderme, pero lo explicaste muy bien. Creo que, sin duda, no sé si es el paraíso, y cada quien tendrá su entendimiento, su comprensión, su aspiración hacia un paraíso. Pero creo que lo que me han traducido estas canciones es cómo poder yo tener una cuota más alta de presencia en los procesos creativos o en los procesos de la vida, en las relaciones, cómo me relaciono con mi comunidad, con mi entorno, con mi ecosistema interno, con mi ecosistema de ciudad, con mi ecosistema del campo, con mi ecosistema del universo. Y la música ha sido una herramienta para entender eso, para poder acercarme a eso. Y la música me ha dado la oportunidad, entonces, como decía hace un momento, de estar en un escenario, y cuando estoy en un escenario y estoy cantando, o estoy tocando, o estoy bailando, ¿no? Que es otra cosa que de pronto, pues si el cuerpo se mueve, que se mueva, y lo disfruto, y cómo se va a mover, no sé, de pronto digo, no sé si estoy haciendo el ridículo, pero me lo estoy pasando bien, y la gente, no sé, siento cierta comunicación. Todo eso me ha desinhibido en una muy buena escala y una buena forma. Entonces, este camino de la montaña encendida, hablando de manera metafórica, sí me ha llevado a tratar de entender que pues a veces puedes pintarte de azul, a veces de rojo, a veces de amarillo, y puedo ser diferentes versiones y ser flexible para poder colorearme o a veces descolorearme de alguna manera. Entonces, las canciones son la ofrenda a las deidades del pueblo nuevo, por así decirlo. Otra vez la casilla dice sí. Gracias. No, gracias. ¿Qué tal por acá? Uso rock, el gráfico. Tengo dos preguntas, Meme. Una, tú vienes de los años 90, donde era más complejo que Bueno, nací en los 60. finales de los 80 como músico, 90, donde era más complejo tener dos proyectos como banda y solista. Normalmente no sucedía. Hoy en día las bondades de la música lo permiten. Lo mencionaste muy bien hace rato, corporalmente tiene mucho que ver tu concepto. ¿Cómo has desarrollado este nuevo meme, o si sigue siendo ese mismo meme de los 90? Yo creo que hay como tal vez no lo dije, pero yo creo que sigo siendo en un sentido el mismo y en otro sentido soy otro, o soy muchos otros. Sin duda, creo que fue una época, una generación donde requerías asociarte y hacer una comunidad, en este caso un grupo, una banda, para poder compartir ideas. Era más fácil que hacerlo en solitario. Y en ese momento, cuando o en nuestro caso éramos más jóvenes, pues realmente depositamos todo nuestro esfuerzo, tiempo y creatividad en el grupo, y trabajamos, lo seguimos haciendo, pero trabajamos a una intensidad muy alta, ¿no? Siempre un voltaje muy alto en cuanto a lo que entregábamos, a los tiempos, y una gira, y parábamos y seguíamos. Entonces pensar ni siquiera yo consideré, y no noté que ninguno de nosotros pensara en hacer una carrera solitaria. Hoy día tal vez suele parecer más fácil, me parece, pero realmente lo que ha pasado es que con toda la tecnología y las redes sociales y las plataformas, ese sentido de comunidad se ha transformado, en mi opinión, no a una necesidad inmediata de si no tengo alguien con quien colaborar, no tengo voz para poder ser escuchado, sino ahora la tecnología es esa voz.
pero la red de esta comunidad se amplía de alguna manera, porque entonces empiezan a haber estas colaboraciones de este solista que hace una colaboración, y por eso ahora hay mucha más comunicación entre diferentes culturas y países de una manera mucho más ágil. Y también, a su vez, coincide con que nosotros como grupo pues ya no somos jóvenes ni en edad ni en carrera, y el grupo siempre nos dio desde un inicio la oportunidad de ejecutar alguna otra actividad que quisiéramos hacer, hasta ser papás, ¿no? y tener nuestras familias, y todo ese espacio también lo tomamos para cuando hay alguna inquietud. En este caso, estas canciones me empujaron a darle la cara, ¿no? A darles voz y a darles una imagen y a darles una cuestión física y en movimiento y una cuestión dinámica, y no lo pensé mucho. Si bien alguna vez hice alguna canción en solitario o para algunas películas y demás, y tuve esa como inquietud entre el grupo, entre estar produciéndolo nosotros artistas, mi familia, yo me escudaba que no tenía tiempo, y así estuve bien hasta que pues ya con esto, repito, me fue inevitable no acompañar estos temas. Y segunda pregunta, aunque estás ahorita en la carrera solista, tu banda sigue generando mucha información. Recientemente lo de bajar las canciones de Spotify, de Café Tacuba, ¿qué opinión te merece todo esto que está sucediendo, y si lo llevarías también al plano solista esta iniciativa? Muchas gracias. Ya, no, gracias a ti. Buena pregunta. Pues mira, sí, el grupo como por ahí los que nos conocen, ¿no? A través de los años, siempre tiene un sentido de coherencia con el entorno, con la cuestión cultural, con la cuestión social, con la cuestión musical, y también dentro del grupo pues hay diferentes formas de ver las cosas, pero siempre buscamos encontrar un lugar común donde nos ponemos de acuerdo desde lo esencial, que es lo creativo, ¿no? ¿Qué canción elegimos para hacer un arreglo, para ponerla en un disco, para mostrársela a Gustavo, para después con Gustavo, etcétera, etcétera? Todo eso lleva mucha conversación y mucha gestión interna. Ahora esta iniciativa de remover nuestro catálogo de Spotify pues viene de un integrante de nosotros, como saben, y es coherente con ese discurso, y nosotros como grupo somos también en ese sentido sensibles a lo que cada uno de nosotros necesita, y también entendemos por qué somos lo que somos y por qué estamos donde estamos. Entonces, con ese sentido tal vez de equipo, de comunidad y de coherencia, es que estamos con ese mismo discurso apoyando y tratando de mandar un mensaje, ¿no? Que me parece es importante en estos momentos. A su vez, yo en este momento estoy en un proceso creativo paralelo que me ha llevado aquí, por ejemplo, esta conferencia de prensa, a tratar de hacer piezas visuales, videos, trabajando con Greg, un amigo, con Pepe, y eso en este momento me tiene ocupado en eso, lo disfruto, y por el momento tengo mi camino paralelo, que es en este momento Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? José Morales de Tomamisic. Pues mi pregunta va, pues sí, muy ligada a la anterior, y es, con todo respeto, con toda admiración, como enorme fan de Café Tacuba, 1000%, y lo que me gustaría saber es quién tanto sientes que conoces al público contemporáneo, porque actualmente en 2026 se juntan demasiadas cosas, se juntan las redes sociales, se juntan tener nuevos fans, tener fans que envejecen, y se juntan también es que ustedes siguen siendo ustedes mismos, o sea, que siguen siendo fieles a lo que ustedes son, y este cambio en público que está sucediendo hace que desde hace como unos 10 años más o menos, Café Tacuba esté en polémicas por cosas que bien pudieron hacerse hace 10, 20 años, y actualmente es como más complicado. Entonces, ¿qué tanto sientes que conoces al público actual? Y especialmente con lo que estás haciendo tú como solista, que estás metiéndote a festivales de público más joven, que estás usando sonidos más contemporáneos. Eso. Ya, extraordinaria pregunta, porque creo que parte de mi reflexión o de mi estimulación en una medida tiene que ver con qué tan conectado estoy con una conversación con la que no estoy conectado, ¿no? Pero sé que en mi experiencia el lenguaje creativo tiene
posibilidad que a veces otros lenguajes, otras lenguas no tienen. Y yo he pensado que esta exploración en la que estoy me está ayudando a saber si entiendo o no a un público, si más bien el público, hay otra generación del público me entiende a mí o no. Pero al final creo que eso, o sea, no es para mí algo que quiera encontrar la respuesta o que sea importante. Para mí lo importante es que tengo la oportunidad de expresar de alguna manera y de nutrirme también de muchas propuestas de esta generación, no solamente a nivel musical, sino a través de cómo yo puedo interpretar que ven la vida, cómo puedo interpretar que ven el presente, cómo interpretan lo que les llama la atención a nivel sonoro, a nivel discurso, a nivel contenido, cómo la tecnología y las redes sociales toman un discurso importante en la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Y si eso es bueno o malo, o yo considero que es bueno o malo, eso no es trascendente, sino es para mí como, repito, reflexionar en qué es lo que probablemente yo no he podido observar ni entender, y a la vez no quiero entenderlo, o más bien, no es que no quiera entenderlo, no me estoy forzando a entenderlo. Pero poco a poco he visto que con esta música y que con algunas exploraciones visuales o en cuanto a los arreglos o en cuanto a la forma en la que de pronto he colaborado con algunos artistas o músicos, me ha dado tal vez un hilito de conexión con otra generación, y me di cuenta que de pronto uno piensa además, no, es que esto tal vez no tengo aquí nada que ver, no me entienden, etcétera, y no es que yo esté queriendo forzosamente estar ahí en otro nivel generacional, pero sí que me interesa saber qué pasaría si pudiera yo tener una conversación a estas alturas desde mi no posibilidad de tener ese lenguaje, porque yo ya tengo 2 o 3 décadas más de vida que algunos de ellos, y evidentemente no hay manera de tener algo que sea igual, pero me parece que hay algo que nos relaciona y que vivimos en un lugar, en un momento, con cosas pasando alrededor que nos afectan a todos, en mayor o menor medida, en un lugar donde estamos tal vez llenos de estímulos, en mayor o menor medida nos afectan. Yo con tal vez menos energía, yo ya no salgo una noche y me recupero en una semana, y otra generación sale una noche y al día siguiente puede volver a salir. Entonces yo ya tomo otro tipo de decisiones. Pero me gusta escuchar y me gusta poder conversar, me gusta poder observar, y repito, hay muchas cosas que no comprendo, pero entiendo que hay algo ahí, una conversación que pues mantiene ligada a esta gran nueva comunidad. No quiero sentirme ni desconectado, pero tampoco ya llegó el señor chavorruco que se quiere meter a esta, no, pero si hay alguna conexión me hará sentir bien, ¿no? Será que hay algo que la música, a pesar de mi edad o de lo que yo esté viviendo ahora y que traduzca en ella, pueda de pronto identificar a otra persona de otra edad. Gracias, igualmente. A tu derecha, Emanuel. Sí, gracias. Bueno, 2 cosas. Primero, ahorita has hablado sobre todo, o bueno, partamos de que un músico de rock en un sentido no deja de ser un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Creo que de naturaleza tú eres introvertido, y has hablado de que has tenido que aprender sobre todo, sí, a manifestarte en el escenario, como aquí en los videos, no sé, en ese sentido, ¿cómo has ido ganando, vamos a decir, esa espontaneidad? ¿Tuviste maestros? ¿Lo has ido adquiriendo bajo, pues sí, el trabajo cotidiano? Porque, por ejemplo, recuerdo que a Bob Marley le hacían un preparativo, un Super Bowl, ya sabes, como algo energético. No sé, ¿tú cómo has llegado para transmitir eso en el escenario, ¿no? Para decir, no sé, es para desperorarte allí y que tú seas. Bueno, pues mira, o sea, mis mejores maestros los he visto durante 36 años en el escenario, que son mis compañeros del grupo. O sea, yo estoy atrás y yo veo todo lo que sucede con mis otros 3 compañeros, con invitados, con el público. O sea, para mí eso es una pauta que he tenido la fortuna de tener para mí a los mejores compositores, al mejor frontman, de los mejores músicos que se pueden ensamblar, y eso, de pronto, sin tratar de replicarlo, porque digo, no, yo no voy a poder hacer eso, y aprendí que no voy a hacer eso, jamás, no voy a llegar a hacer lo que puede hacer Rubén o hacerlo Quique en el escenario, pero sí tocar una guitarra y pararme al frente y tocar o moverme, y de pronto, pues es algo que
que sin necesitar de algún combo, algún cóctel para alguna gasolina para estar ahí, mi gasolina, digamos, es como esa memoria y esa no memoria al mismo tiempo. Es decir, pues esto para mí es nuevo y como digo, lo peor que puede pasar es que salga de la chingada y que la gente me chicle o que me tropiece, me caiga, se me olvide la letra, desafine. Eso es lo peor comparado, happy problems, comparado con otras cuestiones. Entonces ya con eso me relajo y digamos que esa sería como mi motivación en un momento dado, mi elemento para decir, bueno, de aquí todo es ganancia. Y al final el público es el que me ha dado esa oportunidad y esa ganancia. Cuando bajo el escenario digo, no, ¿qué pasó? ¿Por qué estuvo? No quiero decirlo así, pero ¿por qué estuvo tan bien? O sea, porque yo pensé que pues iba, y me siento muy cómodo, realmente. Estoy, repito, acostumbrado a tocar piano, a tocar la guitarra, pero estar al frente de un show completo no es algo en lo que esté habituado. Y este show del 19 será el primero donde realmente salgo a dar un show de 2 horas, cantando 2 horas, con la atención puesta en mi persona 2 horas, pero realmente mi persona está nada más siendo el que le da cara y cuerpo y voz y movimiento a todo lo demás, que todo lo demás son las canciones, lo que me inspiró a hacer esas canciones, la relación que tuve en el proceso de la gente que trabajó, la gente que me ha acompañado, el público que vendrá. Entonces pues es como para mí un momento pues, de un bautismo, es una ceremonia importante y lo tomo así. Entonces cuando pienso todo eso pues me super emociono, me super pongo nervioso y veremos a ver qué pasa, pero yo confío en que lo voy a pasar bien y los que estemos aquí lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, y ya en términos de lo que es tu creación, ¿no? Ya como compositor, bueno, estrictamente sabemos que no son rocamboleros a la manera convencional, ¿no? No tienes imagen de heavy metalero, por ejemplo, ¿no? Pero ya en términos de lo que son tus canciones, vamos a decir, si partimos de esas canciones que yo llamo arte de los 60s, Beatles, Beach Boys, ¿cuál es tu alquimia para que consideras que deben ser los ingredientes de una rola y sobre todo una rola de Manuel del Real? He encontrado que las canciones con las que tal vez en el momento no lo alcanzo a ver, me falta perspectiva, el tiempo me lo da y el público me lo da, pero con las que mejor resueno y con las que mejor el público resuena es cuando realmente encontré que me pude traducir bien en algún sentido. Cuando esa intuición que me dice aquí hay algo y que tiene que ver con una emoción, con una reflexión, con una experiencia o con una sensación que desconozco pero que me invita a explorar algo de manera honesta y de manera muy intuitiva y que en ese momento es como una operación matemática, un problema matemático. ¿Cómo resuelvo esto que estoy sintiendo, que estoy tratando de traducir? Y a veces no puedo, a veces sí, a veces de pronto el tiempo, me deja ver que algo que compuse merece la pena y lo rescato, pero hay momentos en donde todo aparece y es como una revelación, es muy transparente, muy claro. Entonces el ejercicio para mí o la alquimia está en intentar siempre estar muy consciente de dónde estoy, de qué siento, de qué no siento, de qué frase apareció, de por qué me siento así, o por qué alguien se siente así, o por qué la ciudad se siente así, o por qué un atardecer de pronto tan cotidiano pudo haberme inducido a hacer algo, y ahí jalo ese hilito y trato de agarrarlo hasta ver si ahí, como las piñatas gringas, ¿no? Que jalan, en vez de darle palazos, jalan y sale algo, a ver si realmente sale un chicle o sale toda una dotación de ideas valiosas. Entonces es como estar muy presente, porque siempre hay algo que puede valer la pena y la mayoría de las veces no vale la pena, pero estar atento a eso es para mí la posibilidad de encontrar algo que me traduce, y cuando me traduce me hace sentir algo, me libera, digamos, me libera de algo que probablemente no había descubierto y que estaba ahí guardado, y cuando eso sucede es una sensación como mis hijos cuando meten las manos al slime y dicen, ay, qué satisfactorio es esto, así me siento yo, qué satisfactorio, sí. Gracias.
llena la pregunta, ¿qué me han dicho, o si han tenido una opinión mis compañeros del grupo en relación al lanzamiento? Y si el grupo tiene alguna posibilidad, pues, conversación, entendí, sobre retirarse. Entonces, primera respuesta, pues he tenido, no nos hemos visto mucho, estamos en un sabático, que ya estamos empezando, estirándose un poquito más, pero cada tanto el grupo toma descansos. En principio tomamos unos meses o unas semanas en lo que nos veíamos, hasta que pasaron momentos donde eran 6 meses, un año y fracción, porque para darle salud y para darle longevidad al proyecto, pero sobre todo seguir teniendo la oportunidad de crear y de compartir con el público, necesitamos un espacio, y ese espacio a veces es un sabático en una cierta escala. Los he visto poco, y de lo que nos hemos comunicado, pues nada, me han dicho que han escuchado y que me felicitan, o de pronto un lanzamiento cuando saqué de algún sencillo algo, que decían, oye, también que me puse la canción, el video, así que nos comunicamos de alguna manera, algunos más menos, pero siempre hay alguna especie de atención o sensación de que estamos ahí. Y cada tanto nos comunicamos ahí cómo van, qué onda, etcétera, y próximamente tenemos una conversación, una reunión para ver cuál es el siguiente paso, porque no veo, por lo menos ahora en el horizonte, alguna conversación de decir, no, pues ya, y si nos ponemos a descansar del proyecto, no creo. Yo creo que nos ha regalado de las mejores experiencias y momentos y posibilidades que yo he podido tener, y seguro mis compañeros, y no creo que tendría que pasar algo realmente dramático o grave para que dejáramos de pensar o considerar seguir trabajando juntos. Entonces, lo que sí no sé es cuándo volveremos a empezar, pero supongo que ya no mucho, porque ya pasó un ratito y nos gusta tocar, nos gusta presentarnos, sobre todo hacer cosas creativas juntos, que es realmente lo que nos dota para poder seguir teniendo un ciclo. Cada ciclo nuestro siempre tiene que venir acompañado, y no sé si ahora vaya a cambiar, pero de un contenido donde cada uno se expresó, y eso se construye, se convierte. Café Tacuba o la entidad lo traduce y se lo transforma en algo, y eso salimos a acompañarlo. Así que algo haremos, no sé exactamente ni qué ni cuándo, pero por ahora no veo nada que nos vaya a separar. Hola, Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, te saludo con gusto, secretaria permitida. Me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera es, quisiera profundizar un poco más sobre tu álbum. Una vez ya, porque es evidente la variedad de géneros que hay dentro de él, una vez que ya lo terminaste, una vez que ya lo escuchaste por primera vez completo, ¿qué fue lo que te hizo sentir? ¿Te sentiste completo? ¿Te sentiste que te faltó algo? ¿Qué fue esa primera sensación una vez terminado de escuchar el álbum? Y sobre todo, ¿qué te gustaría dejar a los fans que te vienen a escuchar en esta presentación? Gracias. Sí, también muy buena pregunta, porque fue un proyecto que construí. Yo digo que para mí es un milagro haberlo acabado, porque si bien está la inquietud, como estuvo y demás, realmente me pasa que el grupo, en mi caso, me ha ayudado mucho a concretar cosas. No puedo tener ideas, puedo aportar lo que sea, pero el grupo es una entidad, es digamos, un ser que camina y camina y sigue caminando, y tienes que montarte en él, y entonces es muy fácil delegar y no tener que tomar algunas decisiones. Entonces decir, bueno, yo voy a hacer un proyecto así, con estas cualidades, donde yo voy a dar la cara, para mí me tomó mucho tiempo. Ahora veo que puede haber sido una década, 2 décadas, sin que yo tal vez lo hubiera sabido, y porque tal vez no lo necesitaba profundamente. Así que, como lo dije hace un momento, las canciones fueron las que inevitablemente me hicieron concretarlo y poder escucharlo terminado, y de pronto entender que las canciones estaban siendo como una radiografía de lo que yo soy en este momento, o fui en otros momentos, pero que salió en este momento. Entonces, digamos que todo lo que está ahí me traduce, o yo lo acompaño y lo honro por lo mismo.
pues ha sido muy emocionante, fue y ha sido muy emocionante. Aún cuando he tenido alguna escucha o que comparto el disco, que voy por ahí, todavía no me alcanza el momento donde no, ya no lo quiero escuchar, ya me aburrí, no, ya me harté, todavía no, porque cada vez que lo escucho me recuerda que me ha dado pie a, de nuevo, esta oportunidad. O sea, yo hace 2 años pensar que iba a estar sentado en este lugar frente a tanta gente, escuchándome, no era para mí una posibilidad y ahora está pasando, entonces lo voy tomando como van pasando las cosas, pero también voy como pastor, ¿no? Detrás ahí empujando, y no por aquí, por allá, y ahí hay mucha información y mucha intuición, pero también dejo que si las ovejas ahora quieren ir para ese lado, pues las sigo, y así ha sido un poco. Entonces, escuchar estas canciones y este disco me recuerda que puedo dejar que las ovejas también me guíen, que me lleven tal vez a no sé dónde, a la vez que también está el grupo de manera paralela y seguiré estando. Esto me ha abierto una posibilidad que va abriendo más posibilidades de alguna forma, y eso lo agradezco. ¿Y qué me gustaría dejar a la gente? Pues tal vez que no sé qué es lo que, o en qué magnitud uno puede pensar. A mí me gustaría que esto le pasara a la gente, porque ya yo lo que invito es a que abran esa posibilidad también de disfrute, de estar, de presenciar y de sentir algo que les pueda hacer sentido, que les pueda resonar, o que no, tal vez habrá quien diga, no, pues a mí no me afectó, como ahora ya está el disco, y habrá quien le puede gustar, a quien no, o a quien no le diga algo importante, y ese es el camino, como uno como escucha también, o como observador, pues hay cosas con las que uno conecta, y por ahí tu pareja o tu mejor amigo te dice, ¿cómo es que no te gustó esto? Pues, no sé, hay algo que es muy personal. Yo esperaría que pasáramos un momento especial en este caso, y de ahí pues, seguirlo practicando y disfrutando. Gracias. Felicitarte, por supuesto, porque conozco lo tímido que eres y diario que te desenvuelves. Viste un primer concierto, viste un concierto espectacular en el Vive Latino, que estuvo lleno de fusiones, y que probablemente algunos pensamos, por supuesto que por ahí en el camino de Nemo, pero escuchamos el disco y no, resultó una verdadera sorpresa. ¿Cuál es realmente el sendero por el que vas a ir transitando si es que se logra hacer una carrera solista? Y ahorita te otra pregunta. Pues es interesante cómo lo planteas, porque me gustaría, y ya luego me lo dirás, qué es lo que no es del Vive Latino que sí es del, que no, o qué sí es del Vive Latino que no es del disco. Y más o menos lo puedo entender y leer, pero curiosamente eso es como la extensión del momento. Es decir, yo para el Vive Latino tenía un sencillo en la calle que se llama Princesa, y dije, tengo que construir un show para el Vive Latino, ¿qué voy a hacer? Entonces pues nada, traje de dulce, chile y de manteca y invitados, y presenté eso, y esa es la manera en la que, digamos, de eso se trata también el disco, de tomar lo que hay y poderlo presentar. En este caso fue para este festival, y sin embargo el disco y las canciones ya estaban ahí de alguna manera. Y creo que esa es la manera en la que tanto este show, como espero los que vengan, como lo que pueda venir más adelante, se trata de eso, de si necesito resolver, como decía yo, como una ecuación matemática, este problema, entonces, ¿qué voy a hacer para que tenga sentido, por lo menos, o que sea ejecutable, para que sea realizable? Y buscar con qué elementos poder trabajar. A veces puede haber una posibilidad de tener más ingredientes para una receta, a veces tienes 2 y con eso tienes que preparar algo. El disco es un proceso largo, o viene de un proceso antiguo, no es como, bueno, este disco, el disco que si es que llego a hacer otro disco, algún otro proyecto, ya no contará con tanto pasado, digamos, ¿no? Y a pesar de que está contenido también de muchas piezas antiguas en el sentido tal vez emocional, la mayoría de las canciones son de ahora, son una traducción de todo eso más lo de ahora. Entonces no sé cómo va a ser una carrera solitaria. Me gustaría que siguiera haciendo esto. De verdad que sigo sorprendido que con lo que he hecho hasta ahora,
pues haya venido esta gente hoy día y todos ustedes, me siento todavía un poco, como dicen en inglés, overwhelmed, ¿no? Rebasado. Pero digo, no, es real, o sea, no, estoy aquí, está pasando y qué lindo, qué bonito, pero también conlleva una responsabilidad, lo mismo, presentar un show interesante, entretenido, potente, para mí, que me estimule, que las canciones, y creo que esa búsqueda o esa inquietud, si la puedo seguir practicando, será para mí la carrera que puedo pensar en tener en un futuro. La otra pregunta son dos hilvanadas. Unas, ¿qué tanto pesa Café Tacuba y si son necesarias estas pausas para que continúe la banda? Y en ti como compositor, si sientes que es un compositor diferente el que estás haciendo material solista que el que llevas con tus amigos de Café Tacuba. Gracias. Pues mira, la primera pregunta fue, ¿me puedes refrescar otra vez, Chavo? ¿Qué tanto pesa Café Tacuba que de pronto se tienen que hacer algunas pausas si esto es para seguir? Ya, mira, si no hubiéramos hecho pausas, no sé qué habría pasado, eso no lo sabemos, ¿no? Pero sí veo complicado que estuviésemos todavía juntos. Creo que el nivel de intensidad con el que trabajamos o con el que trabaja cualquier grupo, tal vez unos más menos, pero nosotros que tratamos de hacer las cosas democráticas, entendiendo cuál es el papel de cada uno y cuál es la figura de cada uno, con ese respeto, de todas maneras hay mucha interacción. Trabajamos con emociones, con ideas, con pensamientos, con una filosofía del grupo, pero también una personal. Entonces, toda esa dinámica y todo lo que se exprime ahí es un proceso que desgasta, para que después, en una canción, en un disco, en un show, la gente, el público, la audiencia pueda ver todo lo que se exprimió, pero lo que hay ahí exprimido, pues salimos todos como limones exprimidos. Necesitamos otra vez hidratarnos y tomar tiempo, y a veces eso toma tiempo. Entonces yo creo que las pausas han sido importantes para poder mantenernos juntos. Y como compositor, pues yo siempre llevé las canciones que tenía a la mano, o que me inspiraban, que me estimulaban y que, como lo dije hace un momento, me traducían bien al grupo. Lo que no había pasado es que de pronto llegaron un boche de canciones que me estaban hablando desde ese lugar donde yo no consideraría sano llevar 20 canciones al grupo y decirles, estas canciones son las que quisiera poner, porque no hay espacio. Al final en un disco quedan 3, 4 canciones de cada uno de nosotros. Y sentía yo que este equipo de canciones tenía un mensaje, en principio para mí, y honrar ese mensaje era poderlas publicar todas. Entonces podía haberlo publicado con el grupo, o con buscar algún proyecto, o buscar a alguien que me ayudara, o en este caso, así, hacerlo solo. Eso, cuando yo me reuní con Gustavo Santaolalla para un poco reflexionar de esta pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Se las llevo al grupo? ¿Saco un sencillo? ¿Se las doy a alguien? No sé. Y me dijo, mira, hay varios factores importantes aquí. Uno, me parece que las canciones, no todas, pero yo creo que de este bonche de canciones se puede hacer una buena edición de ellas, y son un contenido que tiene mucho y que te traduce muy bien, pero a la vez, sin que tú lo estés tal vez buscando, la manera en la que estás cantando estas canciones es algo que para mí es revelador, y creo que eso merece la pena compartirlo con una audiencia. Así que yo creo que merece la pena que lo intentes, y fue un poco también la ayuda para llegar a esto. Gracias. Hola, Meme. Hola. Nat de Escenario Índice de MX. Ya has mencionado, bueno, antes que todo, muchas felicidades por esta nueva etapa que tienes de solista. Te he visto en muchos lugares, y lo que me ha llamado mucho la atención es cómo la gente inmediatamente te ha arropado. Todos estamos conscientes de que tienes muchos años estando en una de las bandas más importantes del rock mexicano, pero es increíble cómo, por ejemplo, Impulso GNP, la gente no te dejaba ir del escenario. O sea, tú les dijiste, ¿saben qué? Ya se acabó el show, y ellos, no, canta más. ¿Cómo haces para que esto no te abrume emocionalmente? Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son los lugares que inspiraron
inspiraron o inspiran constantemente tu música? Pues mira, yo creo que dejo que me abrume, o sea, dejo que me rebase, como ahorita, repito lo que pero ese, o sea, es como tratar de controlar ese momento y decir, no, esto tengo que vivirlo de esta manera, es como me rebasó y me la pasé bomba y la gente pues, sigue otro artista y sigue tengo que respetar ese horario y me sorprendí de la respuesta, de la atención, del cariño sobre todo, porque lo que ha pasado, y es una manera en la que yo me he vinculado y a través del tiempo lo he descubierto, yo estudié ingeniería electrónica, entonces ahora que de pronto encuentro que a partir de una canción tengo una relación con mucha gente, para mí como que todavía me sigue sorprendiendo, me sigue rebasando pensar en eso, pero la realidad es que eso pasa. Entonces me ha ayudado a encontrar una manera de comunicarme con el exterior, que fue la composición y las canciones. ¿De qué manera puedo yo hablar en una reunión? Pues a veces no hablo, pero digo, ahí están mis canciones, realmente hablan a veces mejor de lo que yo puedo hacerlo aquí. Y lo mismo con este álbum. Por eso es que estas canciones que estaban hablando por mí de una manera en la que yo dije, no puedo silenciarlas, digamos, no puedo es como sabotear, ponerme yo cubrebocas en la boca y no decir cosas, no, pues esto me salió más fuerte de lo que yo podría haber controlado, y eso me llevó a los escenarios ahora, y eso, entonces en un festival como el Pulso, donde sí sentí que había algo especial, y no porque en nosotros festivales o shows no haya pasado, pero aquí seguía pasando, digamos, se fue construyendo porque ya también había salido el disco y había como un conocimiento, una conciencia diferente, y eso lo viví y lo gocé y dejé que me rebasara y ya lloré después, lo que sea, pero pues así es, ya después no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar mañana, no sé si llegaré, si no, cómo está el mundo, lo que vaya a hacer, pero mientras tanto, en ese momento, me entrego y me doy, y esa conversación con el grupo, con la audiencia, con el público, en ese momento se trata de eso, es como estamos aquí y yo estoy en el escenario, pero igual estoy afuera, pero ustedes también están aquí arriba y me están, como repito, dando voz, dando la energía, la vestimenta, la alimentación. Estoy en ese momento donde trato de pasarla así y habrá unos donde no sea tanto, o tal vez sea lo opuesto, y que creo que también ahí se construye desde de donde las expectativas no resultan. Entonces para mí ha sido también tratar de reaprender cómo no tener expectativas, yo recuerdo cuando comencé con el grupo, desde mi lugar que yo controlaba, disparaba la caja de ritmos, secuencias y todo eso, me equivoqué muchísimas veces a los inicios porque estaba yo muy nervioso, y entonces venía María, por ejemplo, y picaba la caja de ritmos y había puesto pinche Juan, entonces la tocaba, entonces volteaban mis compañeros, ¿qué pasó? Y estaba, hasta que de pronto en un momento dado me acostumbré, ya pude controlar los nervios, etcétera, pero ese momento de descubrimiento, de inocencia, ya no lo voy a volver a tener con el grupo. Y ahorita yo estoy teniendo una oportunidad de descubrir algo que parece que conozco, y en un sentido conozco mucho, pero también desconozco cantidad, y poco a poco he ido conociendo. Entonces salir en un festival y de pronto decir qué pasó, por qué la gente y yo, y eso es esa inocencia todavía que reconozco, que trato tampoco de intelectualizar demasiado, pero que no quiero no tener esa oportunidad en este momento. Entonces, pues, ahí voy. Y mi segunda pregunta era, ¿cómo lleva Meme sus lugares favoritos a la música? Sabemos que ahorita ya vives no vives aquí en la ciudad, es un lugar que mucha gente llama que es muy espiritual. ¿Cómo llevas ahora a vivir en otro lugar, en los lugares que has estado, a tu música? Pues mira, y ahora ya regresé de nuevo a la ciudad, pero en este periodo, en estos años en los que estuve cerca de la ciudad, pero en un entorno pues de naturaleza abrumadora y espectacular, sin duda han sido protagonistas
en la forma en la que yo me acerqué o resultó ser este proyecto. Si bien yo crecí en la ciudad, o bueno, en Naucalpan y luego ya más al centro de la ciudad, siempre pues, he estado en contacto con esta vibración de lo que es el voltaje de la ciudad, con todas sus bondades, sus peligros, todo lo que la reúne y ahora se siente todavía más, el pulso que tiene y todo lo que sucede es alucinante. Y creo que cuando vives en una ciudad con tanta información y con tanto pasando, de pronto no tenía yo el tiempo para hacer un viaje con el que me encontré en un lugar donde yo dije, ay, qué bonito aquí, sí, no, qué amaneció, y qué puro el aire, que todo, y de pronto dije, pero qué solo me siento, pero qué aburrido que estoy, pero qué falta que me hace todo lo que... Y ahí cuando me di cuenta que me hacía falta la ciudad y este protagonista que es la ciudad, todo el tiempo acompañando en las buenas y en las malas, de pronto me di cuenta que había otro compañero, otra compañera que era más como la expresión de la naturaleza y la lectura y todo lo que iba pasando en cada ciclo, las secas, las lluvias, el frío, el calor, y esa narrativa que tiene una sabiduría que es propia y única de la naturaleza, me empezó a enseñar otras cosas que yo desconocía y que observando hacia afuera encontré que dentro mío había un ecosistema que había no observado de alguna manera. Y es ahí donde empiezan a aparecer algunas canciones que tienen que ver con mi parte urbana, muy relacionada. Entonces la ciudad es siempre una presencia. De hecho en los videos siempre está la ciudad, ¿no? y en las imágenes, y me encanta la ciudad, y ando en bicicleta en la ciudad, y trato de no meterme donde no, pero a veces pues esperando a que no salga imprudente y me atropelle, pero bueno, pues es parte de vivir en esta ciudad, pero con una perspectiva, ¿no? que tal vez no tenía. Creo que es eso, ¿no? El estar afuera me ha ayudado a tener una óptica, un distanciamiento de pronto para volver a regresar. Y ahora que estoy aquí de nuevo, disfruto la ciudad, me parece que es una maravilla y que debemos de cuidarla y también ser más prudentes, responsables con lo que decimos, cómo nos relacionamos con los que desconocemos, etc. Entonces, nada, en este caso las ciudades y esta ciudad, la Ciudad de México y la naturaleza me han hecho, fueron un híbrido para que experimentándolos desde muy cerca pudiese yo llegar a este lugar. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal, Lumen? De este lado. Gracias. Aquí Ángel Quijano de We Are Bliss. Mi pregunta sería, ¿cómo ha sido este proceso creativo? Nos comentas de que ha sido un redescubrimiento sobre tus procesos, sobre lo que tú generas con este nuevo proyecto. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué tanto se cambia tu proceso creativo a cómo lo hacías antes, a cómo lo haces ahora? ¿Y qué te ha gustado de este nuevo redescubrimiento creativo? No sé si, sí, pero no sé si es como redescubrimiento, como si fuese una nueva etapa. Es interesante porque cuando hago una canción, por ejemplo, cuando intento hacer una canción, es exactamente igual. Tengo un piano, una guitarra, o de pronto estoy en un lugar y escucho una melodía, o escucho una frase, y voy y busco una libreta, o saco la grabadora. Bueno, ya no hay grabadoras, ya es el celular, entonces saco la nota de voz, me digo, saco la grabadora. Pero sí, tengo ahí todas mis cintas con ideas y demás. Saco la nota de voz y de pronto es lo mismo. En ese sentido es lo mismo. Lo que creo que ha cambiado es que pues tengo mucho más años, ¿no? y que tengo otra experiencia y que tal vez mis intereses ya no son los que yo tenía cuando tenía 18, 20, 25, y que, como hace de rato la pregunta, ¿no? Por eso hay una generación en la que tal vez que yo hablo de cosas, no sé, no me siento realmente una persona muy mayor, pero sí sé que ya pasé la mitad de mi vida, ¿no? O sea, si yo vivo lo doble de esto sería un fenómeno, no creo, pero ya entonces mis reflexiones, mis cuestionamientos estoy más próximo a no estar que a lo que estuve. Entonces, eso me hace pensar en ciertas cosas, me hace escribir ciertas cosas, me hace ver la vida, me hace disfrutar la vida desde otro lugar, apreciar, ser responsable o irresponsable de otra manera, y creo que eso es lo que cambia, ¿no? Pero el acto de crear, creo que sigue siendo el mismo. Tal vez si quiero colaborar con otras personas o cómo quiero colaborar, si quiero hacer más de lo que hago,
también el tiempo se me ha agotado por mis responsabilidades familiares, principalmente. Quiero disfrutar esta etapa, entonces los momentos creativos que tengo los trato de enfocarme y realmente conectarme, pero a la vez también no forzarlo y decir, bueno, si sale algo, saldrá, y si no sale, y estoy. Eso sí, creo que he encontrado como que en un momento dado, y siempre pasan los procesos creativos que de pronto dices, bueno, estoy tapado, ahora sí, no me sale nada. Y lo que he encontrado es que probablemente eso es lo mejor que puede pasar. Cuando realmente tienes un tapón es porque ahí hay algo que tienes que destapar, y es resistirte, ser más flexible, más blando. He encontrado que dejar de pensar tal vez en una forma en la que yo quería que pensar o que quería que pasaran las cosas, es la manera en la que acaban pasando una versión completamente diferente, pero que también me representa y que yo no lo sabía. Entonces, verme representado de una manera, o ver representado algo, ni siquiera a mí, ver representado algo de una manera en la que no lo imaginé, pero que le di la oportunidad, me siento creo que ese sería, tratando de sintetizar la respuesta o de encontrar una buena respuesta, es que ahora no le tengo miedo a taparlo, porque sé que de todas maneras, si doy la oportunidad, algo saldrá. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Hablabas hace un ratito sobre momentos o tropiezos, ¿no? Estás en el escenario. Y bueno, el año pasado estuviste como parte del Festival AXE, donde hubo un accidente, fallecieron dos fotógrafos. Desafortunadamente te tocaba a ti estar en el escenario más o menos en esos tiempos en los que sucedió. Tengo entendido que el caso no avanza, tiene problemas y demás, pero bueno, mi pregunta específica es ¿qué piensas si ha seguido más bien el caso y qué piensas de lo sucedido? Ya, pues, como lo dices, fue un accidente muy desafortunado, una tragedia. Ojalá no hubiera pasado, ojalá nunca vuelva a pasar. Sin duda creo que hay cosas que se pueden prevenir, sin duda, y que se pudieron haber prevenido. Como aquí en la ciudad, de pronto vas en la calle y dices, pero aquí hay una salida, hay un boquete de este tamaño, alguien se va y sigue existiendo. Creo que hay mucha falta de atención hacia nosotros, a los ciudadanos, y en este caso llevar un plano, digamos, de un festival privado, por así decirlo, no que dependa del gobierno. Ha sido una tragedia, yo creo que todos estamos muy conmovidos y tristes por lo ocurrido. No sé realmente exactamente a detalle cómo se encuentra esa conversación en el plano legal o la conversación. Quisiera yo pensar que la disposición a tratar de que los que están relacionados con eso pues obtengan lo mejor de todo lo que no se puede reparar, pero sobre todo a mí me recuerda que pues hay que cuidarnos y hay que estarnos vigilando, y a mí tal cual yo no me enteré hasta la noche de lo sucedido, y me enteré que ocurrió en un momento dado cuando, o sea, no estaba yo cerca, pero ocurrió en ese momento, y entonces nada más imaginarlo para mí me provoca, ¿no? Me levanta la piel, y a la vez, mientras eso estaba pasando, yo estaba en un momento espectacular, estaba con una audiencia que no había tenido tanta relación, el show salió fantástico, me la pasé muy bien, y repito, fue hasta la noche donde, oye, parece que esto, y ya cuando salí, no había señal y vi todas las noticias, dije, y después fue hasta el día siguiente, oye, pero coincidió el horario, y dije, no puede ser, sí fue, pues de esas cosas que uno que puede hacer, decía yo, sales en bicicleta y pues me pongo el casco, los guantes y tratar de no pasarme el alto, pero por allá alguien se lo va a pasar, o algo se va a subir al camellón, y si voy en la bicicleta me alcanza, ¿no? Y esto fue una cuestión así milimétrica de mala suerte, cosas que pasan pero que posiblemente no pueden pasar, no deberían de pasar, y tanto los responsables o los encargados de hacer esto pues tendrán que ser más minuciosos y refinar los cuidados hacia los que vamos desde el escenario, sobre todo a la audiencia, y también entre nosotros estar atentos, porque en una ciudad como esta, si no nos cuidamos, en una cultura como esta, pues ocurren situaciones desagradables. Gracias. Hola.
Muy buenas tardes, soy Raimundo Rosas de Mundo Espectacular y Pitágoras Tocador. Tengo 3 preguntas para ti. La primera es, ¿qué aporta Emanuel del Real en estas más de 3 décadas de trabajo a la música en general y específicamente a la música del rock? La primera. Pues posiblemente esa respuesta la tiene más tú o la audiencia. Yo no sé realmente cuánto sé que ha aportado, o sea, tampoco digo, no, yo no tengo idea. Sé que formo parte de un grupo que ha aportado pues, momentos, música que hemos compartido. Lo sé cuando toco con el grupo, me doy cuenta de que hablamos ya de momentos de vida, ¿no? Como cuando yo voy a ver a un artista que me gusta, que cuando fui a ver a Paul McCartney la primera vez, pues lloré en cada canción porque es parte de mi DNA desde que tengo uso de oído, y ahí aparece. Entonces por supuesto que eso me emociona. Sé que formo parte de algo, digamos, parecido en un sentido con mucha gente y que lo noto. Entonces eso a mí me emociona haber tenido esta oportunidad de haber estado yo formando parte de un grupo de amigos que hicieron un grupo y que de pronto sabían que yo tocaba el piano y me hicieron el enorme favor de cambiar mi vida, ¿no? En ese momento y ponerme en ese lugar donde ahora todo ya es historia. Entonces, y yo dentro del grupo, pues como compositor, haciendo algunas canciones que sé que algunas más que otras han conectado con un público, y eso me ilusiona mucho. Que si yo hubiese sido ingeniero electrónico o industrial, como lo estudié, no sé si hubiese tenido la misma conexión con algún público haciendo alguna cuestión relacionada con ese quehacer. Entonces, haciendo música, esto se ha amplificado y descubrir que tenía una parte que podía decir algo en canciones, pues es mi aportación. ¿Cuánto trasciende, qué representa? Eso yo creo que la gente o la opinión puede tener algo que pueda hacer de ellos y que pueda tal vez sintonizarse en los sentidos. Pero yo, de nuevo, sigo practicándolo desde el lugar que pues ya he explicado. ¿Qué espera el público o qué vamos a escuchar en este nuevo proyecto en cuanto a temas? ¿Será una continuidad de los éxitos que compusiste para Café Tacuba o es totalmente distinto en esta nueva producción de Montañas del Viento y de las subsecuentes? ¿Qué se va a escuchar? Pues mira, sí, todo el disco, ¿no? Porque tengo que llenar 2 horas de show, entonces con 45 del álbum ya es una buena parte. A la vez, pues tengo otras canciones que he venido tocando, que ahora rasqué y que dije, mira, me faltaba esta, que compuse para otros proyectos, o que he compuesto y que canto dentro del disco, y que me conectan rápidamente con una audiencia, y que también disfruto tocar o reversionar. Entonces, pues sin duda es un híbrido de lo nuevo, con composiciones que he hecho, con tal vez canciones que disfruto escuchar, o que me han inspirado y que de pronto dije, bueno, ¿qué pasaría si intento hacer un cover de esta canción, un mix de esta canción con esta otra y veamos cómo suena? Entonces, eso para mí también es parte del disco. En este momento llego al taller, digamos, lúdico, donde puedo tomar juguetes y empezar a construir o a recrear algo que no necesariamente nada más es el disco, sino es todo lo que puedo hacer en este momento con eso y con otras cosas que he hecho o con otras cosas que puedo hacer. Y en un futuro, pues eso, seguir explorando ese camino. La tercera es, ¿cuál es con todo respeto y sin ninguna afán mezquino, cuál es tu relación actual con tus compañeros? ¿Qué piensas de sus trabajos, específicamente de Rubén Albarrán y su proyecto Nilo? Ya, pues mira, como lo decía hace rato, lo bonito de Café Tacuba es que todo lo que sucede afuera del grupo incide dentro del grupo. Todas las experiencias que podemos tener desde el nivel personal, desde el nivel existencial, desde el nivel laboral, artístico, eventualmente el grupo las toma de manera indirecta, ¿no? Hay un aprendizaje, hay una experiencia
que nos pone ahí. Entonces creo que más allá de lo que yo opine o puedo opinar y que pues, si yo tengo mi opinión, creo que me parece fantástico y muy valioso que cada uno de nosotros pueda, desde lo creativo, que puede ser en la música, puede ser en la literatura, puede ser en lo gráfico, en lo plástico, en lo visual, pueda tener cualquier experiencia y cualquier expresión. Rubén es alguien que no para, tiene siempre un proyecto, 2 o 3, iba a decir en puerta, pero más bien están como trasladándose todo el tiempo. Y me parece admirable la capacidad que tiene para transformarse, para reinventarse, para asociarse con otro equipo creativo, para él intuir y decir voy por aquí y allá. Entonces el resultado me parece que para mí es el ejemplo de alguien que vive de manera creativa permanentemente, en ese estado anímico y de conciencia donde está buscando qué hacer y cómo traducir una energía, una inquietud. Y me parece a mí alucinante que pues, él en este momento tenga uno de sus proyectos, sea este al que te refieres, pero también yo veo que está por aquí, tiene otra cuestión de activismo que también es importante para él, relevante, así como para José López estar escribiendo, ¿no? Y buscar tal vez de un lugar menos visible, pero siempre está generando algo. Igual que tiene su proyecto de los 2 contrabajos, tiene la cuestión de diseño, está todo el tiempo pensando en algo y sintiendo. Y parece que ese pulso que tenemos desde lo individual y que cuando nos reunimos es lo que conforma eventualmente al grupo. Y mientras el grupo permita esto, pues es una gran medicina también para la misma entidad, ¿no? Una cuestión que nos sana y que nos vincula al mismo tiempo que no estamos juntos. Cada quien está en un proceso creativo y eso seguimos siendo, digamos, compañeros en ese camino, ¿no? Sí, claro, y si fuera mala relación, pues sería, o sea, no estaríamos juntos. O sea, yo en este momento estar en un lugar donde con una mala relación, por supuesto, son relaciones complejas, muy difíciles. Yo creo que el grupo es un reto a nivel relación, es realmente complejo, como lo decía hace un momento, somos en un sentido muy parecidos, pero en un sentido muy diferentes. Pero esa diferencia y ese antagonismo y esa tensión, esa fricción es la que provoca que el grupo tenga el espíritu que tiene, la energía que tiene, que cuando se comulga, estamos ahí en el escenario, cuando se comulga, hacemos un proyecto, hacemos un disco, pero no es fácil, no es nada fácil. Entonces, para que sea de nuevo y tener esa oportunidad de que nos podamos encontrar, necesitamos tiempo cada uno. Gracias, todo el éxito. Gracias, muy amable. Vamos con las 2 últimas preguntas, por favor, chicos. Sí, ¿qué tal? Aldo Robles, de Ruta Libre Ciudad de México. ¿Qué tal, Daniel? Mi pregunta sería enfocada a cuál es tu postura ideológica con la situación actual en Ciudad de México, en México y el mundo, y si esto afecta en tu proceso creativo actualmente, y pues un mensaje para tus seguidores, a los jóvenes, dado pues que les toca vivir esta situación, por lo que estamos viviendo actualmente, tanto en el país como en el mundo. Ya, bueno, pues sí, es como una pregunta que va microscópica hasta hacia lo macroscópico, porque sin duda desde uno, yo diría desde uno, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu barrio, la ciudad, el país, y como lo abriste, pues lo que está pasando en todos lados, y sin duda todo lo que está pasando en el planeta, como bien lo dices, con la cuestión social o política, pues está teniendo un cambio que sin duda va a tomar un rumbo que hace un año o hace algunos años no tenía. Y yo creo que me pasa, de pronto dije, no, sabes que ya no puedo ver más noticias, porque me voy a la cama y de pronto a las 3 de la mañana me despierto, tengo el sueño ligero, entonces de pronto no le quiero agregar echar más crema a los tacos porque de pronto nomás no duermo, entonces, pero a la vez también es una realidad. Entonces, ¿cómo la encaro? Pues primero estar pendiente, ver, como pensaba ya hace rato, ¿no? Tenemos que cuidarnos entre nosotros en la medida en la que podemos. Yo cuidar, si puedo, a mi tribu, dejar que me cuiden, conversar, estar pendientes. Y creo que tampoco sin entrar en pánico, porque si entramos, o si yo entro en pánico, pues entonces
me quedo, como a veces me pasa, como venadito congelado a media carretera, ¿no? Así sin moverme. Entonces, está bien también a veces sentirse rebasado, sentirse que no puedo, o yo sentirme que no puedo entender, o sentir por qué, qué va a pasar, todo se ve tan catastrófico, qué es lo que va a pasar. Y yo quiero pensar que algo que deseo, y puede ser naif, pero si lo veo, y que es algo que he reflexionado a lo largo de la historia de la humanidad, lo que acaba también sanando mucho tiene que ver con la parte cultural, con la parte creativa, ¿no? con la comunidad. Y la cultura ayuda a generar comunidad también, una conversación. Y si yo puedo continuar creando y compartiendo lo que puedo hacer, y que eso sé que me hace sentir bien, y si probablemente eso hace sentir de alguna manera o hace reflexionar en estos momentos y en el que los tan complejos de los que estamos viviendo, pues lo intento, por lo menos. Creo que a mí me ayuda a no sentirme en ese estado de catástrofe permanente que podría estar, ¿no? Y que noto que tal vez hay un ambiente donde se puede respirar eso y cómo no sentirlo, pero entonces decir, ok, sí existe, no le voy a dar la espalda, no voy a tratar de que no ocurra, sino que cómo lo voy a encarar, cómo voy a gestionar este momento. Y creo que ahí es donde aparecen momentos ingredientes para que la creación y para que el arte pueda florecer desde otro lugar y pueda cambiar también la cultura, la sociedad y el estado anímico, que creo que es fundamental en estos momentos poder vivirlo en un estado anímico de conciencia, de lo complejo, pero también de la oportunidad que puede dar este cambio, ¿no? Y que sin saber dónde va a terminar, y que probablemente no hay manera de saberlo, sí sabemos que va a ser un proceso, una transición hacia algo, que entonces esos procesos de cambio también son oportunidades para reconstruirse, para decir, bueno, ¿dónde me ubico dentro de la ciudad? ¿Qué puedo yo hacer por mi cultura, por este país, o por algún otro, o por la gente? Y por lo menos yo me siento con ganas de compartir momentos y experiencias, digamos, que puedan, tanto para mí como para la audiencia, dar un respiro, un remanso a todo esto. Gracias. Gracias. Hola, Meme, aquí de Playground, Jimena. Y son dos preguntas. La primera es que como artistas siempre nos inspiramos en muchas cosas. Y quisiera preguntarte alguna de tus inspiraciones, ya sea en el cine, en la pintura, fotografía, literatura, que tienes en este disco. Ya, pues mira, sin duda, tanto como desde los lugares artísticos o creativos, pues se construye algo creativo, pero creo que también se suma todo lo que que he dicho yo, no les he dado por estoy ya hablé, pero hablado de la ciudad, ¿no? De la sociedad, de cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos los unos con los otros. Para mí creo que sería muy lindo, como los hay, los proyectos creativos que realmente transforman una sociedad, ¿no? Esos son para mí los que son inspiradores, ¿no? Una expresión que puede ser un libro, puede ser una película, sin duda, cambian algo en el estado de conciencia de los que se acercaron, de los que les rodean o de los que no, y que también acaba con una onda expansiva alcanzándoles. Hay todo eso, y eso para mí es la potencia, ¿no? La energía, la fuerza que tiene una expresión artística, una expresión creativa. Hay quienes hicieron y les tocó cierta época que transformaron a la cultura, como los Beatles, los Rolling Stones, etcétera, todo ese momento, Presley, etcétera, que hicieron un cambio cultural, pero son el portavoz de lo que ya iba a pasar, nada más en qué forma lo hicieron, ¿no? Fue increíble. Entonces, a lo largo de la historia ha habido siempre esos cambios culturales. Ahora somos probablemente más conscientes de todo eso por toda la información que hay, ¿no? Ves tu dispositivo y ves muchas cosas, y también creo que a la vez todavía no hay la perspectiva suficiente para ver cómo esto que estamos viviendo de sobreinformación y es real, es mentira, y lo que no va a ser real, que ya sabemos que va a pasar, a dónde nos va a llevar. Y creo que
pues hacer uso de todas estas herramientas, de esa conversación para provocar una transformación. Veremos cómo resulta, pero a mí, repito, pues sí hay momentos claves o piezas claves, artistas claves que son referencia, pero que si lo pienso son gente que ha podido hacer una transformación, un cambio en la forma en la que nos comunicamos, y que más allá de que sea algo literal o textual que yo pueda decir o que se pueda ver, hay algo que sucede con el quehacer, con la energía, que tal vez no es explicable, solamente sucede y eso me inspira, ¿no? Ver gente que realmente puede trascender de otra manera. Y ya la última, hablaste mucho sobre la presencia y quisiera preguntarte ¿qué rituales tienes tanto en el escenario como por fuera? Creo que es muy importante porque estamos en un presente muy hiperconectado donde tristemente podemos tener a alguien al frente y decidimos a veces vivir en el teléfono o alejado de él. Y justo esta pregunta es los rituales que tú utilizas para vivir en presencia y darle esta importancia a la música como transformación del mundo. Sí, buena pregunta. Creo que hay gente que lo consigue en cualquier entorno, en cualquier momento. Puede de pronto desconectarse sin tal vez provocarlo. Tiene un estado de conciencia y emocional que muchas veces, o yo he encontrado hasta ahora, que también es como un músculo, o sea, para necesitas hacer práctica para tener más fuerza o ejercitarlo. Entonces es un trabajo de todos los días. Me hubiese gustado tal vez tener un poquito más de esta reflexión, o me hubiese gustado en el pasado, pero también me tomó tiempo tal vez llegar y no sé a dónde voy a llegar o si voy a regresar. Y la ciudad es un reto, tener momentos de estar presente, porque todo el tiempo está pasando tantas cosas. Entonces, sin duda, por las mañanas hago la mayoría de los días un poco de yoga, un poco de meditación, aunque es difícil, ¿no? También con el ritmo de vida, pero hace años, ya unas décadas, tuve una cuestión ahí en la rodilla, entonces ya tuve que dejar de hacer ciertas actividades deportivas y nado, entonces entre la natación y el yoga y eso me ponen en un lugar donde como que compro un cierto estado que a veces me rinde todo el día, a veces me rinde unos minutos, a veces unas horas, y cuando puedo lo replico durante un momento, pero no es nada más necesariamente, me parece, una actividad, sino es nada más también recordarme que, por ejemplo, ahora pues me hiciste esta pregunta y cómo puedo yo disfrutar de la respuesta o intentar hacer del proceso de responder algo que me haga sentir bien traducido y que tal vez a ti te ofrezca algo parecido. Y eso para mí es como todo el tiempo estar en ese lugar que sí, que puedo regresar rápido. Pues la naturaleza me ayudó un poquito a tener esa perspectiva donde no le puedes exigir más de lo que es y que te regala mucho a la vez, ¿no? Gracias. Muy bien, Meme, pues ya para cerrar la conferencia, ¿algo más que buscas agregar, compartir a todos los que están presentes? No, pues gracias por su paciencia, por estar aquí y por el tiempo, y pues que vaya a venir aquí, nos vemos el próximo 19, gracias de nuevo, la he pasado muy bien y ojalá nos veamos en la próxima. Gracias. Gracias a todos, chicos, por venir, y si nos regalas un poco más para compañeros.